Capítulo 12. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada. Lo siento, Tom no está hoy. O, en otras palabras, soy demasiado perezoso para escribir a Tom en el descargo de responsabilidad. Abogado Tom. ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan vago? Como dije, soy demasiado perezoso. Abogado Tom. No. Algo que necesito abordar. Nunca mencioné que Shirou fue sacado del fuego a los 11 años. Solo dije que su verdadero comienzo de vida fue cuando tenía 11 años. Sé que Shirou tenía 7, 8 o incluso 9 años cuando comenzó el incendio. Pero nunca dije que Kiritsugu lo sacó cuando tenía 11 años. Claro, ha tenido 2 o 3 años para vivir con Kiritsugu, pero simplemente vivir y vivir son dos cosas diferentes. Su pasado comenzó cuando comenzó su entrenamiento de mago. Los 2 o 3 años anteriores a eso fueron solo él aprendiendo a vivir y con Kiritsugu y simplemente presionando a Kiritsugu para que le enseñara magia. Debería haber sido claro en eso. Pero fue realmente cuando pensé que Shirou realmente comenzó a convertirse en Shirou. Siéntete libre de regañarme, pero realmente, nunca mencioné que lo sacaron del fuego a los 11 años. Además, no estoy obligado a actualizar cada semana. Actualizo cuando realmente quiero, por supuesto, tengo una fecha límite de actualización cuando empiezo a escribir. Pero cuando pongo una excusa, normalmente siempre lo digo en serio. Si realmente quieres profundizar, el último capítulo podría haberse actualizado el domingo, pero decidí dormir y corregirlo al día siguiente. ¿Cómo se suponía que iba a saber que mi proveedor de internet volvería a fastidiarme y me desconectaría la red durante 4 días? Bueno, ya basta de eso. Empecemos la subasta por, se lleva el meñique a los labios, $1.000.000, espera, película equivocada. De todos modos, hace poco empecé a volver a ver Fairy Tail. Y cuando empiezo a verlo, o a volver a verlo, según sea el caso, normalmente se me ocurren ideas. Ideas que siguen dando vueltas en mi mente hasta que empiezo a escribirlas. Todos sabéis a dónde quiero llegar con esta línea de pensamiento. Y si habéis adivinado burritos, tenéis toda la razón. Bromas aparte, no estoy del todo seguro de si debería empezar a escribir esa historia cruzada. Quiero decir, tengo escrita la idea general de hacia dónde quiero llevarla, así como lo que sucederá, pero ahora mismo tengo muy poco tiempo. Actualmente estoy trabajando en 2 artículos de investigación, un proyecto de grupo y el comienzo de mi tesis, que tengo que empezar después de las vacaciones de verano. Realmente tengo poco tiempo. De todas formas, seguiré trabajando duro para actualizar cada semana si puedo. Pero quiero saber, ¿te parece atractiva la idea de que Shirou pase por Edoras y luego por Eatland? Porque esa es la idea que tengo rondando por mi cabeza. Es solo una idea de bebé, pero maldita sea, está dando vueltas por ahí. Que siga el espectáculo. XXX fuego de Fuyuki. Repitió M mientras levantaba una ceja. Ella, por supuesto, sabía sobre ese desastre. Había salido en todas las noticias hace unos años y, por lo general, no olvidaba algo que había causado tanta muerte y destrucción. Así es, perra, dijo la voz de su superiora desde el receptor. Y por mucho que le pusiera los pelos de punta pensar en ella como alguien superior a ella, los asuntos de negocios y la planificación significaban que tenía que aguantarse. Por ahora. También mencionó el nombre de su padre adoptivo. Kiritsugu, dijo, así que eso solo significa que el nombre completo de su padre adoptivo es Kiritsugu Emiya. ¿Te suena familiar? Arrugó la cara mientras pensaba. El nombre le sonaba, pero no sabía exactamente dónde lo había oído antes. Puso los papeles que sostenía sobre la cama y levantó la vista pensativa, tratando de concentrarse en el nombre y en dónde lo había oído antes. El transceptor estaba en ambos extremos mientras pensaba, pero de repente sonó la voz de su compañero y la interrumpió. Mierda, acabo de encontrar algo para lo que el poderoso M no tiene la respuesta. La voz era burlona y tenía algo de presunción, pero no mordió el anzuelo obvio. ¿Y tú lo haces? Replicó ella con frialdad. Esperaba que su compañero dijera que no, pero lo único que obtuvo fue una risita del otro lado. Mierda, M me había olvidado de lo joven que eres. Una vez más, las palabras sonaron sorprendidas, pero el tono era condescendiente y superior. Por supuesto que sí. Deberías ponerte a leer. Tal vez eso te salve las apariencias. No necesito salvar las apariencias ante alguien que está por debajo de mí, replicó con firmeza, mientras se le agotaba la paciencia. El auricular se quedó en silencio durante unos segundos, y ella supo que había tocado un punto sensible.
Por supuesto, era intencional, se estaba volviendo demasiado engreída, y volverse demasiado engreída por algo tan insignificante como saber algo que casi sabía no era algo de lo que una debería jactarse. Especialmente de su pareja. Que te jodan, su compañero finalmente respondió, tan elocuentemente como ella esperaba. Kiritsugu Emiya, conocido como el asesino de magos. Era un mercenario independiente que mataba a su objetivo sin importar el costo. Su compañero finalmente decidió arrojar algo de luz sobre ella. Pero aún así, ella seguía en la oscuridad, se suponía que debía saber quién era Kiritsugu Emiya. Quizás hayas oído hablar de esto, la voz de su compañero de repente adquirió un tono divertido. Dime, ¿has oído la anécdota de un hombre con una bazooka, un avión, su objetivo en dicho avión, mientras sobrevolaba el océano Atlántico? Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Supongo por tu silencio que escuchaste sobre eso, dijo su compañero. Podía imaginar la sonrisa maníaca que tenía en su rostro en ese momento. Ahora recordaba, había escuchado la historia de un hombre desalmado que hizo todo lo posible para acabar con su objetivo sin importar el costo. Ese hombre había sido Kiritsugu Emiya, el asesino de magos. Era conocido por aceptar trabajos peligrosos y matar a incontables docenas solo para hacerlo. La voz de su compañero adquirió un tono melancólico. Lo conocí una vez en realidad, no en persona, pero lo conocí y su forma de manejar un trabajo. Squalle y yo, ambos estábamos comenzando en el negocio de mercenarios, y decidimos aceptar un trabajo fácil. Escuchó a su compañero suspirar por el transceptor. Se suponía que sería una escolta de rutina, diablos, se suponía que sería muy fácil ya que el cliente pagaba mucho dinero y reclutaba a otros para estar más seguro. Su compañero hizo una pausa por un segundo, antes de comenzar a reír. Te digo que los nombres de los que aparecen en esa pequeña fiesta de acompañantes te harían querer meterte debajo de la cama y no irte nunca. Jimmy el galvanizador, Yuri el viudo, Pierre el bastardo. Todos. No estaba familiarizada con esos nombres y, a juzgar por el suspiro del otro lado del teléfono, parece que su compañero también lo sabía. Olvidé que eres joven. En resumen, el enviado estaba lleno de hombres que harían que cualquiera se lo pensara dos veces antes de mirarlos cuando pasáramos. De nuevo, su compañero soltó una carcajada. Lástima que olvidaron un nombre, probablemente el más importante. ¿El asesino de magos? Aunque quería que su voz dijera esas palabras, sonó más como una pregunta. Eso es absolutamente cierto, su compañero confirmó sus sospechas. Ambos estábamos seguros de que esta era una misión fácil, salvo por las miradas desagradables que recibimos de los hombres del enviado, en realidad pensamos que iba a ser pan comido. Que todo sería mierda y risas mientras nos movíamos por calles vacías, recibíamos miradas de miedo y teníamos seguridad por los techos, su compañero soltó una risa seca. El asesino de magos nos devolvió a la realidad en solo 6 minutos. Su compañera hizo una pausa y ella esperó a que explicara más. Después de unos segundos, finalmente habló. Su voz era fría y tranquila, como si estuviera hirviendo en silencio. Éramos 3 jeeps, una fila, una dirección. Estábamos cruzando un pueblo, no estaba vacío. Su compañera enfatizó esas palabras. Acabábamos de pasar la gran iglesia justo en el medio del pueblo, era domingo y la gente estaba celebrando misa. El gran campanario se alzaba sobre todo el lugar, la campana seguía sonando su timbre hueco. Clan clan clan, jodidamente molesto ahora que lo recuerdo. Su compañera suspiró. No pasó del 5.º timbre. No lo pasamos antes de que estallara en llamas. Te digo, el zumbido en mis oídos después de esa explosión fue mucho más molesto que el de la campana. El campanario cayó sobre el primer jeep y detuvo el convoy en seco. Por supuesto, reaccionamos lo más rápido posible, sacaron las armas, la gente se bajó del jeep y apuntaron con armas a todos lados. Pero aún así, allí había un caos, con la gente histérica corriendo y pisoteando para salir de la iglesia en busca de un lugar seguro. De hecho, nos estaban obligando a ir contra el jeep que estábamos custodiando. Ese sería el tercer jeep al final de la fila, por si te lo estabas preguntando. No lo estaba, pero tomó nota de esa información. Todos pensábamos que el ataque ocurriría justo después de que la gente se fuera, dijo su compañera, que casi sabía a dónde iba a parar. Pero todavía esperaba que ella lo confirmara. Estábamos totalmente equivocados. De repente, el plomo empezó a caer, las armas disparaban contra la zona y la gente recibía impactos a diestro y siniestro. Diablos, algunos incluso quedaron destrozados por las balas.
Te digo que era como la lluvia, excepto que el agua se reemplazó por sangre y balas. Su compañera suspiró de nuevo. Para resumir esta larga historia, la gente murió, nuestro cliente murió, los infames mercenarios del convoy fueron destrozados por las balas y tuvimos suerte de ponernos a cubierto bajo nuestro jeep, usando los cadáveres que pudimos conseguir para cubrirnos y tener una protección adicional. Estábamos muy asustados cuando las balas no se detuvieron un minuto después de que empezaron, estábamos aterrorizados cuando pasaron las 2 y nos estábamos meando encima cuando pasaron las 3. Su compañera hizo una pausa. Antes de que finalmente volviera a hablar, su tono extrañamente contenía algún tipo de respeto. Las balas se detuvieron después de 6 minutos, pero para los dos, fue como una hora. Cuando salimos de debajo del jeep, mierda, era un maldito río. Ella solo podía imaginar cómo sería eso. Y la imagen en su mente la hizo moverse incómodamente. Ella había matado a personas antes, decapitado, rebanado, incluso cortado en pedazos. Pero tener 6 minutos de fuego continuo en un área no te cortaba en pedazos, no te decapitaba, no te cortaba. Te aniquilaba. Salimos de la ciudad, no miramos atrás y no nos detuvimos hasta que finalmente llegamos a un lugar lo suficientemente seguro. Nos tomó 2 meses después de eso finalmente reunir las agallas para intentar hacer de mercenarios de nuevo, le dijo su compañero con algo de diversión en su voz. Cuando finalmente llegamos al edificio donde los grupos de mercenarios estaban llevando a cabo una guerra de ofertas, nos encontramos con los ojos y la boca abiertos. Resulta que nadie esperaba que alguien sobreviviera a lo que había sucedido. Preguntamos por qué, solo nos dieron la misma maldita respuesta. Que el asesino de magos había atacado. Pedimos detalles, pero todo lo que nos dijeron fue que Kiritsugu había adquirido recientemente 3 ametralladoras de alta resistencia que el ejército de los Estados Unidos usa cuando quieren dispararle a todo hasta matarlo. Eso y más de 30.000 balas para cada una. La única razón por la que nunca fue atrapado, nunca fue el objetivo de los gobiernos del mundo, fue el hecho de que el trabajo que aceptó, el trabajo que era el opuesto de nuestro trabajo, involucraba a un dictador con tanta suciedad sobre los funcionarios del gobierno en todo el mundo. Contrataron a Kiritsugu para lidiar con el hombre, con todos los medios necesarios. Su compañera soltó una risa seca. No lo conocí en persona, pero ese pequeño trabajo me dijo todo lo que necesitábamos saber sobre el hombre. No te metas con él. Nunca volvimos a verlo. Durante años fuimos cuidadosos y elegimos misiones que estaban en el lado opuesto del mundo cuando él hacía su propio trabajo. Durante años nos mantuvimos tan lejos de él como fue humanamente posible. Luego, después de unos años más, simplemente dejamos de oír hablar de él, la gente dejó de hablar de él y la gente pareció olvidar quién era. Simplemente, desapareció, explicó su pareja. ¿Qué pasó?, preguntó ella, con la curiosidad apoderándose de ella. Si era tan bueno, tan infame y tan bueno en lo que hacía, ¿por qué desapareció? ¿Murió? Nadie lo sabe. Se imaginaba a su compañera encogiéndose de hombros. Nunca preguntamos y también nos olvidamos de él. Sorpresa, sorpresa, tenía un hijo. Y ese hijo era parte del fuego Fuyuki. Fue sorprendente escuchar al infame asesino de magos salvar a un niño en un incendio, pero bueno, no lo estoy cuestionando. Aún quiero estar lo más lejos de él que sea humanamente posible. Normalmente, se habría burlado de su compañera, la habría llamado asustada. Pero eso habría sido de mal gusto. Solo escuchar sobre el hombre de su compañera la hizo temerle. De todos modos, ya terminé mi trabajo, te conseguí información que puedes usar. Shirou Emiya, Kiritsugu Emiya, Fuyuki Fiore, etcétera, etcétera. Ve que puedes averiguar, pero no dejes que tu inexperiencia te impida estar de acuerdo, perra. Su compañera se burló. Pero antes de que pudiera responder, colgó. La única indicación de que tenía era el pitido que ahora resonaba en el teléfono. Suspiró antes de dejar el teléfono sobre la cama. Tantas cosas pasaban por su mente, tantas contingencias que no sabía si las necesitaba. Sacudió la cabeza al pensar en contingencias innecesarias, movió las piernas hacia un lado de la cama y se puso de pie. Si lo que le había dicho su compañero de misión era cierto, entonces el plan necesitaba ser revisado. Si Kiritsugu Emiya le había dado a su hijo un ápice de conocimiento sobre cómo lidiar con las cosas, ella necesitaba ser aún más despiadada y eficiente. Pero primero necesitaba información. Tal vez el líder de su escuadrón podría ayudarla en ese sentido.
Mago mecanizado XXX, te lo digo, no funcionará, insistió a la mujer mecánica con orejas de conejo. Podía oír la exasperación en su propia voz, y realmente no podía evitar que se le escapara. Habían estado dando vueltas en círculos, Tabane insistiendo y él negándose cada vez que ella lo hacía. Y si era honesto consigo mismo, estaba empezando a molestarse incluso con su insistencia. Pero aún no lo has probado. Él admitió su punto. Pero aún así, tenía una razón por la que no intentó lo que ella le insistía que hiciera. La primera razón era simplemente porque era algo desconocido, quién sabe qué pasaría si hiciera algo tan sencillo como rastrear algo mientras estaba dentro del cajilla. Y ya he calibrado el núcleo del cajilla para que esté en sintonía contigo incluso más que antes. Esa era la segunda razón. Sabía que Unis tenía un núcleo, y que un núcleo era una cresta mágica que se insertaba en el cuerpo de Unis. Pero el problema era que, aunque Tabane seguía insistiendo en que debería ser seguro y que el núcleo debería estar en sintonía con él, era simplemente peligroso intentar introducir prana extraño en una cresta mágica que era incompatible contigo. Había una razón por la que las crestas se transmitían de generación en generación y no se les daban a amigos extremadamente cercanos después de todo. Mira, Shirou, suspiró Tabane mientras se acercaba a él. Notó que se mordía el labio inferior antes de mirarlo con ojos suplicantes. Te prometo que no te hará daño. Pero ahora mismo, necesito que confíes en mí para poder averiguar qué le pasa a Cajilla. Miró a Tabane a los ojos, notando que tenía acero en ellos, y que realmente quería, incluso necesitaba, que él hiciera lo que le estaba diciendo. Aún así, eso no impidió que su sentido común le dijera que era una mala idea. Rin prácticamente había superado la información profunda, información que el propio Kiritsugu le dijo, sobre el mundo mágico. Una de las cuales era por qué los emblemas mágicos se transmitían de generación en generación. Podría entrar en detalles, pero en una ecuación matemática sencilla. Su prana más el escudo mágico de otra familia equivale a cosas malas. Y como las cosas malas normalmente equivalían a ser disecado, implosionado, viviseccionado, explotado, desangrado, aplastado bajo presión, etc. En realidad no quería hacer lo que Tabane le decía que hiciera. Y te lo sigo diciendo, no hay nada malo en ello, le repitió a Tabane lo que le había dicho a ella incontables veces antes. Si lo hubiera, ya te lo habría dicho. Pero tal como están las cosas, lo que no estoy sintiendo, enfatizó lo que ella le había dicho antes, es el problema. Si pudieras decirme lo que se supone que debo sentir, cualquier cosa que me dé una pista sobre lo que se supone que debo sentir para que puedas convencerte de que hay un problema con el cajilla, soy todo oídos. Ante sus palabras, Tabane permaneció en silencio, lo miró y abrió la boca para hablar, pero pareció desanimarse cuando bajó la cabeza y la sacudió de un lado a otro. Sí, él también lo pensó. Mira, Tabane, trató de razonar una vez más. En realidad no hay nada malo con el cajilla, funciona bien, no se detiene, no hace nada que no se supone que deba hacer. Incluso las armas que añadiste, tanto el arco como las flechas, funcionan bien. Responde sin problemas y las espadas magnetizadas realmente no son nada de lo que me preocupe. Confío en ti, ¿de acuerdo? Insistió. Tratando de apaciguar a la mujer que se desanimaba frente a él. Realmente no era bueno en esto, pero ya había tratado con personas como Tabane antes. Personas que tienden a pensar demasiado las cosas, buscando los detalles más pequeños que podrían, posiblemente, pero no probablemente, estar mal. Una de estas mujeres, era, sorpresa, Rin, agrega a Lubia y tienes a algunas de las peores perfeccionistas que olvidan los detalles más pequeños. Espera, ahora que lo pensaba, esa no era una buena comparación. Rin y Lubia honestamente no creían que tendrían un problema, y en el último segundo, el más mínimo error arruinaría sus proyectos en gran medida. Desde el momento equivocado, Rin, hasta el lugar equivocado, Lubia, y la persona equivocada, ambos. Sin embargo, a diferencia de Rin y Lubia, Tabane estaba estresada por algo que ella pensaba que estaba allí. Todo lo contrario de Rin y Lubia si tuviera que decir algo. Aún así, eso no fue suficiente para que intentara evitar que Tabane siguiera jugando con su is más de lo necesario. A veces, pensar demasiado era tan malo como pensar poco. Pero aún no te has transformado. Ahí estaba otra vez. El término transformación. No le sorprendía que ella intentara ese tipo de razonamiento contra él otra vez, pero suspiró. Simplemente no veía el sentido de transformarse, al menos, todavía no. ¿Por qué quería cambiar de vida en primer lugar?
Le preguntó a Tabane, quien solo inclinó la cabeza confundida. Ella podría haber estado esperando que él simplemente ignorara su pregunta, pero no esta vez. ¿Por qué no lo harías? Le preguntó, y él arqueó una ceja ante su pregunta. Tabane lo vio y suspiró antes de explicar. Cambiar de posición generalmente hace que la unidad IS sea más fácil de controlar, cada perímetro que tenga la IS se actualizará exponencialmente y te ahorrará problemas en el futuro. Además, podrás participar en el Mondo Grosso, explicó, lo que solo hizo que él arqueara la ceja aún más. ¿Mondo Grosso? Preguntó. ¿No es ese el torneo que organiza cada 3 años la ONU para mostrar sus unidades de ley? Preguntó. Tabane se limitó a sonreírle antes de asentir. Podría decirse que es una competición de mujeres en la que se mueven penes grandes, dijo Tabane con los labios, y él tuvo que resistir la tentación de llevarse la mano a la cara. Genial, no solo estaba completamente loca, sino que también era grosera si había una trampa. Al ver su exasperación, Tabane sonrió. De todos modos, solo aquellos que han tenido entrenamiento oficial de IS durante un año y han cambiado pueden participar en el Mondo Grosso. Así que esa es otra razón por la que deberías cambiar lo antes posible. Ella explicó antes de señalarlo con un dedo. Así que por eso deberías usar tu magia. Para que pueda averiguar qué está mal con el cajilla, arreglarlo para que puedas cambiar y luego ir y unirte al Mondo Grosso. Dijo con una sonrisa triunfante. Él le devolvió la sonrisa con una sonrisa medio divertida. No tengo intención de unirme al Mondo Grosso, dijo rotundamente, y eso hizo que Tabane lo mirara con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Solo me inscribí en esta academia porque el gobierno me estaba obligando a ir. Realmente no quería que la gente me acosara cuando se supiera que había activado un EI, así que hice un trato. Me inscribo, ellos mantienen mi identidad en secreto durante el mayor tiempo posible, le explicó a Tabane. Si esperaba que ella le preguntara por qué quería mantenerlo en secreto, se decepcionó cuando las siguientes palabras que salieron de la boca de Tabane no fueron sobre su inscripción, sino sobre su deseo de no unirse al Mondo Grosso. ¿Por qué no querrías unirte al Mondo Grosso? Son las Olimpiadas de ley. Se encogió de hombros. Nunca fui de los que hacen alarde de sus habilidades en público. Sin ofender a la gente que ha pasado toda su vida practicando con sus armas, pero puedo entenderlas con solo una mirada. La subestimación del año. Podía hacer más que eso, podía dominar un arma con solo mirarla. Bueno, no todas las armas, las pistolas estaban fuera de cuestión, y el IS en general también. Ahora que lo pensaba, nunca había intentado agarrar el cajilla. Ni siquiera el Uchigane, de hecho. El único IS que tenía en la cabeza era el Ichiroki sí, e incluso entonces, sabía que estaba incompleto. Archivó esa información para más adelante. Intentaría captar el cajilla cuando tuviera tiempo y estuviera solo. Había una diferencia entre canalizar tu prana a través de un IS y simplemente rozarlo con prana para captarlo estructuralmente. Bueno, no importa, Tabane descartó su razonamiento con un gesto. El Mondo Grosso es algo que ocurre una vez cada 3 años. Eres el primer piloto masculino de ley. ¿Qué crees que el gobierno querría que hicieras una vez que se pusiera en marcha de nuevo? Le preguntó Tabane, y él se puso rígido ante lo que ella había dicho. Se volvió hacia ella y entrecerró los ojos ligeramente. No por enojo, sino por cansancio. No me obligarían a unirme, ¿verdad? Preguntó lentamente, y aunque quería que Tabane asintiera con la cabeza, ella solo le sonrió tímidamente antes de responder a su pregunta con cierta ligereza. ¿Quién te obligó a asistir a la academia? Genial. Pero incluso así, si no logro el primer turno, entonces no podrían obligarme a unirme, ¿verdad? Esas son las reglas. Intentó razonar, pero Tabane negó con la cabeza. ¿Lo olvidas?, dijo, con un tono burlón y despreocupado. Estoy intentando arreglar tu IS. Eso significa que no pararé hasta que esté arreglado, afirmó, antes de darse la vuelta y dirigirse hacia los escritorios que estaban en una esquina del garaje. Él arqueó una ceja ante sus palabras. Eso solo hizo que quisiera ignorar aún más todos sus intentos de arreglar el cajilla. Si ella realmente tenía razón y realmente lo arreglaba, entonces cambiaría. Si cambiaba, él sería elegible para el Mondo Grosso y no necesitaba ese tipo de atención. Lo siento, Tabane, dijo mientras se daba la vuelta y se dirigía hacia la puerta del garaje. No creo que haya nada malo en ello. Así que tendré que repetir lo que te he estado diciendo. No. No usaré magia en el cajilla, no importa cuánto me lo digas.
Terminó cuando finalmente llegó a la gran puerta de metal que se abrió para que él pudiera pasar. Sin embargo, cuando salió del gran garaje, podría haber jurado que escuchó a Tabane decir algo como, ni siquiera lo llámeselo ella. No tenía idea de cómo entender lo que ella acababa de decirle, por lo que decidió ignorarlo y siguió caminando. XXX fiel a sus palabras, él ya no veía ni pies ni cabeza a Lin Yen cuando entraba en lugares públicos. Es cierto que se la cruzaba de vez en cuando mientras caminaba por los pasillos de la academia, pero eso era todo. Intercambiaban saludos, a veces charlaban un poco, antes de que cada uno tomara su camino. Era reconfortante que algo saliera tan bien, sin condiciones, sin peros ni condiciones. Durante la semana siguiente, siguió con su vida normal en la academia. Se mantuvo al día con sus estudios y fue tutor de Cecilia después de las clases. También siguió ofreciendo ayuda a las personas cuando lo necesitaban. Diablos, solo hoy había ayudado a más de 5 mujeres. Aunque no era nada por lo que valiera la pena estar feliz, todavía se encontraba sonriendo cada vez que conseguía que funcionara una tostadora o incluso ayudaba a llevar papeles al piso. Eran las pequeñas cosas las que lo ayudaban a sentirse como si estuviera asistiendo a una escuela normal y no a una academia llena de mujeres que podían pilotear armas de destrucción masiva. Pero aún así, tener tanto que hacer le había hecho dejar de ver a Aoki después de clases. Es cierto, no era como si fueran mejores amigos, ni eran nada más que amigos que eran compañeros de habitación, pero a veces podía sorprender a Aoki empacando y saliendo del aula sola. Ella nunca se acercaba a nadie, y nadie se acercaba a ella. Había decidido pasar algún tiempo con la mujer, pero las cosas seguían apareciendo por todas partes, desde televisores rotos hasta paquetes pesados, diablos, incluso hubo algunos casos de colapso en los que tuvo que llevar mujeres a la parte de la academia de Airi Sensei. Aunque no eran potencialmente mortales, el hecho de que Airi Sensei hubiera atribuido los desmayos al estrés, cimentó el hecho de que las mujeres en esta academia no estaban perdiendo el tiempo, mucho. Dejó escapar un suspiro mientras se estiraba, sus manos tocando la pared justo encima de él y sus piernas extendiéndose un poco más allá de la mampara de su cama. Hoy era domingo y no tenía nada que hacer. Debería haber habido práctica de tiro con arco hoy, pero Iori había cancelado la práctica y había dejado una nota en la puerta del campo de tiro con arco que decía día de descanso obligatorio para el mes. Al principio estaba confundido, ya que no había experimentado ningún día de descanso obligatorio el mes pasado, pero decidió no cuestionarlo mucho. No había necesidad de hacerlo de todos modos, y tener dolor de cabeza por pensar demasiado no era su estilo. Ese era más el estilo de Rin cuando algo salía mal con uno de sus experimentos. Hablando de Rin, la había contactado justo después de haber tenido esa conversación con Tabane la semana pasada. Le había contado lo que Tabane quería que hiciera, y no le sorprendió el hecho de que Rin estuviera de acuerdo con Tabane sobre lo que debía hacer. Siempre curiosa, había tratado de convencerlo de que se proyectara mientras estaba dentro de su propio is. Le había dicho que les haría bien a él y a Tabane averiguar qué sucedería, por supuesto, ella también quería saberlo si alguna vez lo hacía. Pero eso tampoco lo convenció de hacerlo, había pasado toda una tarde tratando de disuadir a Tabane de la noción de que él hacía magia mientras estaba dentro del cajilla, y le resultaría difícil tratar de convencer a Rin de lo mismo también. Porque a diferencia de Tabane, en quien confiaba una cantidad minúscula. Confiaba en Rin con su vida, y eso hacía muchas diferencias. Rin había insistido y estaba a punto de ceder, pero la voz de Rider había sonado de repente por los altavoces. Pero no estaba dirigida a él, estaba dirigida a Rin. No intentes obligarlo de nuevo, Rin. Ya lo has obligado lo suficiente, no quieres que termine odiándote, ¿verdad? Había querido decir que nunca odiaría a Rin, pero antes de que pudiera expresarlo, Rin había hablado, su voz más suave y melancólica. Está bien, dijo ella. Dejaré de molestarlo. Dios sabe cuánto me ha soportado ya. No se suponía que él oyera esa última parte, ya que ella la había susurrado lejos del transceptor, pero la había oído. Y había respondido. Aguantaré todo lo que sea necesario, Rin. Realmente no me importa si eres tú. Y aunque sabía que ella no podía verlo, aún así sonrió. La respuesta de Rin fue colgarle el teléfono, pero en cierto modo ya lo esperaba. Aún así, con Rin y Tabane prácticamente obligándolo a probar su magia, mientras estaba Tabane eran genios por derecho propio, y aunque confiaba mucho más en uno que en el otro, seguía confiando en ambos, suspirando por última vez, se sentó en su cama y se rascó la cabeza con frustración. Todo ese pensamiento, no era él.
Por lo general, era solo entusiasmo. Y hacía cosas de manera bastante espontánea. Eso no quiere decir que no fuera alguien que pensara, pero por lo general, cosas como pensar y crear estrategias eran manejadas por Rin, Lluvia, Rider o incluso Sakura. Él no era el cerebro, no era el que racionalizaba las cosas, diablos, y casi nunca racionalizaba en absoluto. Se ocuparía de las consecuencias más tarde. Había gente a la que salvar. Ese era su proceso de pensamiento habitual antes de entrar en cualquier escenario imposible que exasperara a las 4 mujeres con las que era cercano. Bueno, más bien era desconcierto por parte de Rider, pero aún así, podía decir que ella estaba un poco preocupada por él cada vez que hacía las cosas solo, especialmente en lo que respecta a cosas cercanas a su ser original. Necesitaba despejarse, era domingo, día de descanso, no había práctica de tiro con arco y era poco más del mediodía. Por mucho que quisiera cocinar su propio almuerzo, posiblemente usar la receta que Ling Yin le había enseñado hacía un tiempo, no tenía la cabeza para eso. Lo más probable es que se cortara si comenzaba a cocinar. Se puso de pie y decidió que iría a almorzar al centro comercial de la ciudad, que estaba conectado con la academia por un monorraíl. No necesitaba cambiarse de ropa. Llevaba su camiseta blanca favorita con mangas azules, aunque a diferencia de la versión invernal de esta camiseta, que tenía en abundancia, la que llevaba era de manga corta para complementar el clima más cálido. Agarró su billetera de la mesilla de noche, así como la llave de su habitación y su identificación de estudiante, y se dirigió a la puerta. Estaba a medio camino de la puerta cuando de repente se abrió, revelando a su compañera de habitación con su Boken y Shinai en el bolso que llevaba. Oh, comenzó antes de torcer el cuerpo y hacer un gesto para que ella siguiera adelante. ¿Terminaste con el kendo?, preguntó. Ouki le dio las gracias en voz baja antes de entrar y asintió con la cabeza al pasar junto a él. Sí, el capitán nos despidió temprano, respondió antes de colocar las bolsas que sostenía en la silla de su escritorio. Luego se volvió hacia él. ¿Y tú?, le preguntó ella, levantando una ceja. ¿Vas a algún lado?, le preguntó, y él asintió con la cabeza esta vez. Estoy almorzando, dijo encogiéndose de hombros, antes de que una idea súbitamente le asaltara a la mente. Se volvió hacia Ouki. ¿Quieres venir? Eso la sorprendió, vio que sus ojos se agrandaban ligeramente, antes de que comenzara a moverse inquietamente en el lugar. ¿Estás seguro?, le preguntó. Él vio que ella miraba al suelo con nerviosismo y tuvo que suspirar ante su timidez. Por supuesto que estoy seguro, le aseguró. Somos amigos, ¿no? Y no hemos tenido tiempo para estar juntos durante un tiempo. Después de todo, con la escuela y la inminente pelea de la clase, dijo con un leve atisbo de sonrisa en su rostro. Ouki le devolvió la pequeña sonrisa con una suya. Sin mencionar el hecho de que vas por ahí ayudando a la gente con sus problemas, señor repara todos. Ella lo bromeó. Pareció enderezarse y se relajó visiblemente mientras lo golpeaba. Se encogió de hombros. No está mal ayudar a cualquiera que esté a mi vista, dijo antes de volverse hacia Ouki. Y si nos vamos, será mejor que te cambies el uniforme. Se refirió a su atuendo, a lo que ella solo se encogió de hombros. Estoy bien así, vámonos, dijo ella antes de caminar hacia la puerta y pasar junto a él. Él la observó mientras salía, antes de que ella se diera la vuelta y lo mirara con expresión interrogativa. ¿Y bien?, preguntó ella, con tono expectante. Es solo que, ¿cómo podría decir eso sin sonar como un completo idiota? Es que, ¿qué?, preguntó Ouki, golpeando el suelo con el pie con impaciencia. Pensó un segundo y finalmente habló. Hueles, dijo rotundamente. Y era cierto, toda la mañana que había pasado practicando kendo le había dado un olor, aunque no fuera nada que mereciera náuseas, todavía había un olor distintivo en el aire cuando pasó junto a él. 2 veces. También había renunciado a la idea de ser educado, ya que ambos eran amigos. Y para él, ser amigos también significaba ser directos el uno con el otro. Sin importar nada. Observó en silencio cómo el rostro de Ouki se distorsionaba de confusión a conmoción y luego a ira, todo en el lapso de 3 segundos. Dio un paso atrás cuando Ouki comenzó a avanzar hacia él, hizo una mueca preventiva cuando la vio levantar su mano derecha en un gesto que era obvio que sería una bofetada, y cerró los ojos y esperó la agudeza que vendría. Esperó un segundo, luego 2, luego 3 antes de finalmente abrir los ojos. Para su sorpresa, vio a Ouki congelada en el lugar, con el brazo derecho levantado mientras su cabeza se inclinaba ligeramente hacia él.
Pudo verla sorbiendo en silencio, pero sabiamente decidió no hacer comentarios al respecto. Ouki entonces dejó caer su mano, antes de dar un giro brusco y marchar hacia el baño. La puerta del baño se abrió de golpe y ella entró sin decir palabra. Ouki observó todo lo que sucedía con un ligero desconcierto y exasperación en sus ojos. Pero antes de que sus pensamientos pudieran continuar, la puerta se abrió de nuevo y la cabeza de Ouki apareció. Se dio cuenta de que tenía el pelo suelto y que se veía notablemente diferente a antes. Se veía más accesible, diablos, se veía francamente bonita. Sin embargo, antes de que pudiera admirar aún más su belleza natural, ella habló. Ni una palabra, le advirtió con los ojos entrecerrados. Él se encogió de hombros antes de ponerse el índice y el pulgar derechos sobre los labios e hizo un gesto de cerrar la cremallera. Ella asintió con la cabeza antes de desaparecer en el baño. Él suspiró ante la cadena de acontecimientos. Bueno, al menos ya no pensaba en eso. XXX, para ser domingo, es sorprendentemente tranquilo, comentó Ouki mientras ambos caminaban por el centro comercial. Inclinó la cabeza para indicar que estaba de acuerdo. Era extraño, por lo general a esta hora, justo después del mediodía, había gente caminando y buscando más tiendas después de haber comido lo suficiente. Pero por alguna extraña razón, aunque era la 1 de la tarde, la cantidad de gente dentro del centro comercial era sorprendentemente pequeña. No había multitudes de personas, solo algunos grupos de 3 o 4, con algunos pares de personas y muchos más solitarios. Bueno, comenzó, al menos no habrá tiempos de espera. En realidad, ahora tengo mucha hambre, comentó mientras seguía caminando. Lo siento. Giró la cabeza hacia Ouki y le dirigió una mirada interrogativa. ¿Por qué lo sentía? Tal vez no debería haber venido. Ya podrías haber almorzado y no tendrías que invitarme. Una vez más, se sorprendió por la ansiedad social de Ouki. ¿Por qué no podía simplemente aceptar su buena voluntad y seguir adelante? Te dije que estaba bien, trató de tranquilizarla de nuevo. No hemos tenido la oportunidad de hablar mucho durante las últimas 2 semanas, y resulta que estábamos libres el mismo día a la misma hora. Y resulta que también tengo un excedente de dinero ahorrado. No afectará mis ahorros, eso te lo puedo asegurar. Eso era un eufemismo. Nada en este pequeño centro comercial podría afectar sus ahorros a menos que comprara todo el terreno y el edificio. Sus días luchando contra los apóstoles muertos le dieron una recompensa en dinero más allá de lo imaginable. Sin mencionar los diversos trabajos ocasionales que hizo también en la torre del reloj. Agreguemos al hecho de que la mayoría de sus empleadores le pagaban en forma de gemas y chucherías valiosas que podía empeñar o vender directamente, bueno, digamos simplemente que podría retirarse. Ahora mismo si quisiera. Aunque no era un gran gastador, prefería mantener su dinero en efectivo guardado de forma segura. Le habría dado el dinero a Rin, Lluvia, Rider o incluso a Sakura. Pero los 2 últimos realmente no necesitaban efectivo, ya que lo tenían en grandes cantidades. Sin embargo, Rin eligió simplemente almacenar su propio dinero como él, mientras que los 2 primeros realmente no sentían la necesidad de tener tanto dinero como él estaba dispuesto a darles. Así que simplemente había encontrado un punto medio para todos ellos. Abrió una cuenta compartida para los 5. Al principio, Rin había protestado sobre por qué incluiría a Lluvia, pero solo le dijo que era una amiga y que si alguna vez pasaba por momentos difíciles, también sería bienvenida a sacar dinero de la cuenta. Rin luego se fue murmurando algo sobre corazón sangrante y demasiado bueno para su propio bien antes de que ella cediera, aunque a regañadientes. Luego le recordó que si ella estaba tan en contra de que él compartiera su dinero con Lluvia solo porque era rica, entonces debería mencionar su nombre también, ya que ella también era bastante adinerada. Ese fue uno de los argumentos que realmente ganó contra Rin. Él negó con la cabeza y volvió al presente. En ese momento, tanto él como Ouki estaban caminando por el centro comercial, buscando algo para comer. A él realmente no le importaba el precio, ni tampoco le importaba qué tipo de comida era, siempre y cuando la comida fuera buena. Pero Ouki se había negado rotundamente a comer en lugares que ella pensaba que eran demasiado caros o demasiado elegantes. Recordó que Ouki era una mujer sencilla de corazón y, por supuesto, quería evitar cualquier cosa demasiado elegante. Pero eso todavía no le impedía negarse a comer en los restaurantes que no eran elegantes, pero el rango de precios seguía siendo bastante elevado. Para ella. Él había querido probar el restaurante vietnamita por el que habían pasado hace un tiempo, e incluso había pedido un menú para mostrarle a Ouki.
Estaba a punto de decirle que ese lugar estaría bien, pero ella simplemente negó con la cabeza y dijo que era demasiado caro. Luego comenzó a inquietarse en el lugar, mirando el menú de vez en cuando, antes de que él suspirara y le devolviera el menú al camarero. Honestamente, él solo quería encontrar un lugar para comer ahora, no importaba. En ese momento, simplemente tenía mucha hambre. Escucha, Ouki, ¿podemos ir a algún lado? Tengo hambre y el precio realmente no importa. Intentó sonar convincente, pero sus palabras fueron expulsadas entre gruñidos. Genial, ahora tenía hambre y había gruñido. Se encogió de hombros, como diría saber. El hambre es el enemigo. Y tendría que derrotar al enemigo lo antes posible. Se detuvo cuando vio que Ouki se detenía, antes de suspirar cuando la vio inquieta en el lugar. Pero eres tú quien me está invitando. No quisiera aprovecharme de ti. Suspiró. Bien, dijo antes de darse la vuelta y empezar a caminar. No necesitaba mirar hacia atrás para saber que Ouki lo estaba siguiendo, ya que la escuchó exclamar algo que no escuchó, antes de escuchar sus pasos siguiéndolo apresuradamente. Escaneó los restaurantes en el piso en el que estaban y encontró un restaurante particularmente llamativo llamado Wakatsu. Era un lugar de tazones de carne que anunciaba su plato en una gran pancarta con el titular "Te hará más inteligente". No era de los que se creían ese tipo de cosas, pero, aún así, cuanto más se acercaba al restaurante, más pensaba que había tomado la decisión correcta al dirigirse a ese lugar. El olor que provenía del interior era apetitoso y no parecía haber demasiada gente en el interior. Se adelantó y saludó a la camarera con una pequeña sonrisa. Parecía una mujer tranquila, con el pelo castaño atado en una cola de caballo detrás de la cabeza y la misma sonrisa que todos los camareros y camareras lucían cada vez que atendían a sus clientes. Echó una rápida mirada hacia su pecho, hacia su placa con el nombre, y descubrió que se llamaba Chie. Mesa para dos, por favor, le dijo con la mayor cortesía posible. Por supuesto. Bienvenido a Wakatsu, sígueme, por favor. Le hizo una pequeña reverencia antes de entrar al restaurante. Él la imitó y supo que Ouki ya lo había alcanzado y estaba mirando el lugar con curiosidad. Algo que no necesitaba que ella hiciera. Vamos, Ouki, dijo por encima del hombro mientras seguía caminando. Como no podías decidirte por un lugar para comer, yo decidí por ti, dijo. La escuchó empezar a seguir su ejemplo y soltó un pequeño suspiro de alivio. Honestamente, ¿qué tan difícil fue encontrar un restaurante para esta mujer? Por otra parte, estaba buscando un restaurante que no fuera demasiado caro. Pero a eso, él le dijo que el precio no importaba, y aún así ella eligió seguir buscando restaurantes para comer. Era exasperante y, por una vez, realmente vio cómo Tabane y Ouki estaban relacionados. Ambos eran tercos cuando querían serlo, y ambos se habían fijado metas que verían hasta el final a menos que se interrumpieran entre sus metas y sus medios para lograrlas. Chie, la camarera, los había llevado a una mesa junto a la ventana, lo que les permitía ver claramente el centro comercial y a la gente que caminaba por el interior. Le dio las gracias antes de mirar a Ouki con una ceja enarcada y preguntarle en voz baja si ella también podía darle las gracias y sentarse. Oh. Empezó Ouki, antes de volverse hacia la camarera y hacer una reverencia. Gracias. No hace falta decir que la camarera se sintió un poco perturbada por el gesto de agradecimiento de un cliente y se marchó a toda prisa después de dejar los menús en la mesa y retirarse a toda prisa con la excusa de ir a buscar agua. A él también le molestó un poco la actuación de su amiga. Sinceramente, ella era incluso más inepta socialmente que él. Y eso era decir algo. Relájate, Ouki, intentó aliviar la tensión de su amiga antes de girar hacia ella y sacar su silla de debajo de la mesa. Antes de que Ouki pudiera protestar, suspiró. Siéntate. Ella lo hizo de inmediato y él la empujó hacia la mesa mientras ella se sentaba. Tuvo que suspirar cuando los recuerdos de haber hecho esto resurgieron de su memoria inconsciente. Tenía que aprender a hacer esto, ya que como era mayordomo de Luvia, ningún caballero se sentaría antes de haber sentado a su dama. Esa era la regla número 2 cuando estaba entrenando con el mayordomo principal de la familia Edelfelt. La regla número 1 era que un caballero nunca debe hacer llorar a un hombre. Le había preguntado al hombre mayor qué tenía que ver ser un caballero con ser un mayordomo, y solo respondió con un movimiento de cabeza. Un caballero es un mayordomo. Recuérdelo. Y lo hizo. Y esas lecciones de caballero barra mayordomo valieron la pena.
Los dolores de cabeza y los moretones que le había dado Rin habían disminuido significativamente, Rider se había abierto más a él, Sakura parecía sonreír cada vez que hacía algo caballeresco y Lubia había quedado impresionada con la forma en que había cambiado con solo unas pocas horas de lecciones con el mayordomo principal. Dio otra vuelta y cogió el menú para leer las opciones. Leyó las opciones, desde el plato especial de la casa, el plato de wakatsu, hasta la pequeña sección de ramen que parecían tener. Y, sinceramente, le impresionaron las fotos que le habían mostrado. Se veían deliciosas y, en realidad, bastante grandes. Echó un vistazo a los precios y reprimió un suspiro de alivio. Era barato, y barato significaba que Ouki no protestaría. Pero, solo para asegurarse, ¿está bueno? Le preguntó a su compañera desde el otro lado de la mesa. Ella lo miró sorprendida antes de asentir con la cabeza. Sí, sí, dijo ella con recato. Él asintió con la cabeza antes de volver a mirar el menú. Ya sabía lo que iba a pedir, el plato de wakatsu parecía bastante interesante, pero no le haría daño mirar el menú. ¿Tienes alguna idea de lo que pedirías? Preguntó sin levantar la vista del menú. Oyó a Ouki tararear como respuesta. No, en realidad no, dijo. Pero el especial parece bueno. No sé qué decir de que te hace más inteligente, dijo en voz alta. Él asintió con la cabeza. Probablemente contiene, dijo para continuar la conversación. No sé mucho sobre el tema, pero aparentemente te ayuda a recordar las cosas con mucha más facilidad. Entonces, ¿eso no te haría más astuto, no más inteligente? Replicó Ouki. Se encogió de hombros ante su pregunta, haciendo que su acción hablara por él. Poco después de esa conversación más bien mundana, se sumieron en el silencio. Pero, en cuanto el ambiente a su alrededor empezó a volverse incómodo, la camarera de antes se acercó a su mesa con una bandeja con 2 vasos y una jarra llena de agua. Observó cómo la camarera colocaba los vasos sobre la mesa, con un estilo fluido y conciso. Cuando terminó, sacó un bolígrafo y una pequeña libreta plegable. ¿Ya has tomado tus decisiones? Preguntó. Él asintió con la cabeza. Sí, le respondió con una pequeña sonrisa. Tendremos 2 especiales, dijo, y la camarera sonrió y asintió con la cabeza. ¿Algo más? ¿Bebidas? Le ofreció ella, a lo que él negó con la cabeza. ¿Nos parece bien el agua? Miró a Ouki y enarcó una ceja, a lo que ella respondió asintiendo con la cabeza. Sonrió antes de volverse hacia la camarera llamada Chie. No nos importa el agua, repitió, esta vez con confianza. Chie asintió con la cabeza. Enseguida, terminó antes de alcanzar los menús y dirigirse a la cocina. Justo cuando ella desapareció detrás de las puertas de la cocina, él se volvió hacia Ouki y le dedicó una pequeña sonrisa. Hoy parece un día de ocio, le dijo, y ella asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Al poco rato, el silencio incómodo volvió y tuvo que moverse en su asiento un par de veces para no hacerlo insoportable. No era que no tuviera nada que decir, pero en realidad no iniciaba conversaciones. No tenía nada que decirle y estaba bastante seguro de que ella tampoco tenía nada que decirle a él. Eran compañeros de habitación y amigos, pero debido a su apretada agenda de las semanas anteriores, solo habían estado interactuando en su habitación, e incluso entonces ambos estaban cansados de las clases y de sus respectivos clubes. Y en su caso, los clubes, las lecciones con Cecilia y ayudar a la gente. Se rascó la nuca, se arriesgó y comenzó una conversación. ¿Hay algo interesante con el club de Kendo? Preguntó, esperando que ella dijera algo para continuar la conversación. Se sintió decepcionado cuando ella solo sacudió la cabeza y guardó silencio, tarareando un HMM mientras lo hacía. Después de eso, el silencio regresó y ambos se removieron incómodos en sus asientos. El silencio, con alguna conversación que no condujo a ninguna parte, duraría hasta mucho después de que pagara la cuenta y salieran del restaurante. Señalaría que la parte más llamativa del día era la comida en sí. Y eso no era decir mucho. XXX habían bajado del monorriel y se dirigían a su habitación cuando, de repente, Ouki dejó de caminar a su lado. Se giró hacia ella y levantó una ceja, preguntándose por qué se había detenido en medio de la calle con el campo verde justo afuera de su dormitorio. Ella murmuró algo en voz baja y él inclinó la cabeza confundido. No lo había entendido. Así que le preguntó qué había dicho y se sorprendió cuando ella se disculpó. Lo siento, no soy una persona muy sociable, admitió con una expresión de culpabilidad en el rostro. Una expresión que él ya había visto antes, cuando comenzaron su extraña amistad.
Probablemente hice que las cosas fueran incómodas. Parecía que tenías muchas cosas en la cabeza y probablemente no hice mucho para ayudarte a sacarlas de tu cabeza. No soy como mi hermana, murmuró mientras miraba hacia otro lado. Él vio que sus ojos brillaron con algo, pero antes de que pudiera ubicar lo que había visto, desapareció cuando ella se dio la vuelta. Ve tú primero, dijo mientras comenzaba a caminar. Tengo cosas que hacer, se disculpó antes de comenzar a caminar. Sus pies la siguieron antes de que pudiera pensar que era una buena idea seguirla. Ella se detuvo y se dio la vuelta, mirándolo con incredulidad, como si preguntara ¿por qué? Pero antes de que él pudiera responder a su pregunta no formulada, se dio la vuelta otra vez y comenzó a caminar más rápido, casi trotando. Él siguió el ritmo. Incluso después de que su trote ligero se convirtiera en un paso rápido, incluso después de que ese paso se convirtiera en carrera, e incluso después de que eso se convirtiera en un sprint completo. Él todavía la siguió, sin dejarla atrás incluso cuando ella se giró hacia el pequeño baño exterior en el parque que la academia tenía por razones estéticas. Por supuesto, no las siguió allí, sería incómodo. Así que decidió simplemente esperar afuera del pequeño edificio, apoyado en la pared justo al lado de la puerta antes de comenzar a esperarla. Observó distraídamente que no había un baño para hombres, pero se aclaró la cabeza antes de poder preguntar por qué. Era el único hombre en el campus, por supuesto que no habría un baño para hombres. Esperó a que Ouki saliera, ignorando las miradas incisivas que le lanzaban sus compañeros de clase y algunos miembros del personal de la academia. Probablemente parecía sospechoso, apoyado en la pared justo al lado de la puerta del baño exterior de mujeres. Pero no le importaba. Esperaría allí hasta que Ouki saliera. Necesitaba dejarle algo en claro. 5 minutos se convirtieron en 10, y 10 en 20. Algunos de sus compañeros de clase más curiosos incluso se acercaron a él y le preguntaron qué estaba haciendo. A lo que él sonreía y decía que estaba esperando a un amigo. Algunos le decían que dejara de perder el tiempo y que parecía un pervertido esperando a que una mujer entrara al baño para poder seguirla. Él se limitaba a sacudir la cabeza y les daba la misma respuesta, que era que estaba esperando a que saliera un amigo. Finalmente, cuando transcurría el minuto 23, una cabellera atada en una cola de caballo salió del baño. Pasó junto a él y él se apartó de la pared. Se acercó a ella, pero antes de poder ponerle una mano en el hombro, ella le dijo: «Sígueme». Ella empezó a caminar y él la siguió. Se aseguró de caminar a su lado y no detrás de ella. Pero aunque miraba de vez en cuando a la mujer de la cola de caballo, no podía captar bien la expresión de su rostro. Finalmente, después de caminar unos minutos, ella se detuvo. Él sabía dónde estaban y antes de que pudiera entender por qué lo había llevado hasta allí, ella pasó junto a él y entró al dojo donde habían tenido su entrenamiento hacía tantas semanas. Él hizo lo mismo y, mientras se quitaba los zapatos, tuvo que reaccionar cuando Ouki le arrojó de repente 2 shinai. Él atrapó hábilmente ambos en sus manos y le dirigió una mirada confusa. Ella solo negó con la cabeza y comenzó a caminar hacia el otro extremo del dojo antes de darse la vuelta y prepararse. Él asintió con la cabeza. Las palabras eran inútiles, por lo que era necesario actuar para seguir adelante. Entró al dojo, sus pies estaban fríos sobre el suelo de madera, pero no le importó. Se dirigió en paralelo al punto de partida de Ouki, antes de dejar caer ambos shinai de madera a su costado en su postura habitual. Él levantó la mirada y miró fijamente a Ouki y, con una señal tácita, ambos despegaron. XXX se dejó caer al suelo de madera. Se había quedado sin energía y le dolían los brazos. No sabía qué le había pasado a Ouki, pero hoy estaba especialmente agresiva. Aún así, al menos se alegraba de haber conseguido darle el mismo resultado, ya que estaba tumbada junto a él en el suelo. Intentó controlar la respiración antes de hablar, y cuando lo hizo con voz ronca. Fue muy intenso. Ese sí, resopló Ouki, dándole la razón. Todavía no puedo creer que seas tan bueno como yo, y ni siquiera practicas kendo. Expresó su incredulidad y él logró esbozar una pequeña sonrisa ante sus palabras. Para decirte la verdad, dijo mientras se giraba hacia ella, con la cabeza todavía en el suelo, por lo que simplemente rodó hacia un lado. Ouki imitó sus acciones. Es magia. Ouki lo miró con una ceja levantada, e incluso a pesar de su respiración agitada, logró soltar una pequeña risita. Bueno, tal vez puedas compartir algo de esa magia conmigo. Te hizo tan bueno. Ella lo bromeó y él la miró con burla. Oye, ¿estás diciendo que sin magia no sirvo para nada?
por supuesto que no servía para nada, pero al menos ella estaba jugando y no parecía tan abatida como cuando empezaron a lanzar sus golpes. La respuesta de Ouki fue una risa ahogada. Dejó escapar un suspiro antes de sentarse, sinceramente aliviado de que ella se sintiera mejor. Se giró hacia ella y le dirigió una mirada seria. Ahora que se sentía mejor, tal vez podría llegar al fondo de por qué estaba tan rara hoy. Entonces, comenzó tentativamente, esperando a que Ouki se calmara. Ella se giró hacia él y notó su expresión seria. Se sentó y se puso a su altura. ¿Te importaría decirme qué te puso tan nervioso? La sonrisa de Ouki desapareció y ella miró hacia el suelo en el que estaban. Por un segundo, estuvo seguro de que ella intentaría evitar la pregunta, pero para su sorpresa, ella solo acercó sus piernas hacia su cuerpo y se acurrucó. La miró y descubrió que sus ojos tenían lágrimas que amenazaban con caer. Mi hermana, comenzó a decir, con voz temblorosa, pero aún así intentando sonar fuerte. Siempre ha sido fuerte, siempre ha sonreído, siempre ha sido buena en todo lo que hacía. Ouki hizo una pausa mientras respiraba profundamente. Siempre ha sido extrovertida, siempre ha sonreído, ha hablado y ha hecho amigos. No es que fueran a durar mucho, pero aún así, siempre me asombraba lo fácil que era relacionarse con la gente. Siempre traté de emularla, de ser como ella, de hacer amigos como ella, de ser buena en cosas como ella. Pero no era suficiente, todo lo que hacía siempre le parecía tan inadecuado. Empecé a practicar kendo simplemente porque ella admitió que no era buena con las actividades físicas. Ouki se mordió el labio inferior en señal de evidente frustración. Descubrí que en realidad era bastante buena, tan buena de hecho, que comencé a dedicar horas al kendo solo para poder tener algo que hiciera mejor que mi hermana. Para que mis padres, tanto mi madre como mi padre, me miraran y dijeran estamos orgullosos de ti. Ouki sonrió amargamente. Eso no sucedió, terminó ella, y él no estaba realmente sorprendido. Cuanto más escuchaba la historia de Ouki, más entendía lo que ella estaba reprimiendo. Cuando tenía 6 años, logré ganarle a mi senpai por 4 años en un partido. Pero al mismo tiempo, cuando Tabane tenía 8, logró crear un robot que todavía se usa hoy en día en los hospitales. Los llamó robots de salud. Mis padres se entusiasmaron con ella y la elogiaron por los premios que logró obtener mientras continuaba con su trabajo. Yo me quedé en la oscuridad. Entonces, cuando resultó evidente que hacer que mis padres se sintieran orgullosos de mí parecía una tarea difícil e imposible, decidí hacer amigos. Pero eso no me resultó bien, me veían como una marimacha a la que le gustaba ensuciarse. Y como chica, eso era raro, y ya sabes lo que pasa cuando te etiquetan de rara cuando eres niña. Asintió con la cabeza en señal de comprensión, por supuesto que lo entendía. Eso significaba acosadores. Ya había tenido su cuota de acosadores antes, cuando había admitido que había salido del fuego y sobrevivido. Pero no dejó que eso lo afectara. Ouki, sin embargo, parecía ser todo lo contrario. Entonces me sentí sola y me dejaron sola. Entonces conocí a Ichika, mi primer amigo. Al mencionar el nombre, Ouki sonrió levemente. Era un buen amigo, mi mejor amigo. Pero luego tuvimos que mudarnos, dejándome sola otra vez. Nos mudamos, continué con mi kendo y Tabane continuó con su ciencia, fui campeona nacional de kendo a los 12 años, y ella logró revolucionar el mundo entero en términos de guerra y deportes. Había pensado que nuestros mundos no se cruzarían, pero luego cumplí 15 y tuve que hacer una prueba de actitud para Elise. Se rió amargamente. Estaba segura, pero apenas. Incluso con la máquina de mi hermana, apenas recibí atención. Siempre estoy detrás de ella, siempre debajo de ella. Entonces, viniste. Hizo una pausa ante sus palabras. Le sorprendió que lo hubiera mencionado. Pero cuando la miró, ella bajó la mirada al suelo, con la boca oculta tras las rodillas mientras se encogía aún más. No soy muy querida en esta academia, la gente piensa que soy estricta y distante, incluso fría. Cuando llegaste y me presenté como Shinono no Ouki te quedaste helada, y supuse que solo habías oído el apellido. Pero te disculpaste, y no fue por lo que yo pensaba. Y luego dijiste que me conocías, que me habías visto en la televisión. Entonces fue mi turno de congelarme. Ella levantó la cabeza y le sonrió. Nos hicimos amigos inmediatamente después de eso, y aunque estaba preocupada por ti, me decías que confiara en ti, que confiara en mi amiga. Así lo hice, y no creerías lo aliviada que me sentí cuando saliste de ese partido con Cecilia sin muchas lesiones, dijo.
Él quería señalar cómo ella se deshacía en elogios hacia él como una madre lo haría con su hijo, pero se mordió la lengua, no era el momento de interrumpir con un mal chiste. Incluso después de que Chifuyu-sensei dijera, Ouki hizo una pausa, antes de negar con la cabeza. No importa. Le levantó una ceja en señal de interrogación, pero antes de que ella pudiera verlo, volvió a girar la cabeza hacia el suelo. De todos modos, después de ese partido, sucedieron cosas. Empezaste a pasar cada vez más tiempo con Cecilia y mi hermana, y solo nos veíamos cuando estábamos en nuestra habitación. En realidad no hablamos mucho porque ambos estábamos cansados por las actividades del día. Ouki hizo una pausa antes de soltar un largo suspiro. Esperó a que siguiera hablando, pero ella mantuvo la boca cerrada, negándose a mirarlo. Suspiró. Ahora lo entendía. ¿No has hecho otros amigos además de mí? Le preguntó directamente, a lo que ella respondió con un movimiento de cabeza. Aparte de ti y Cecilia, en realidad no. Se sorprendió al oírla decir que consideraba a Cecilia como amiga. En realidad no sé qué hacer cuando hablo con alguien. A diferencia de mi hermana. Ahí estaba de nuevo, el tono amargo que usaba cuando hablaban de su hermana. Honestamente era desconcertante, Ouki no parecía una persona que guardara rencor, pero para su hermana, era como si fuera una persona completamente diferente. Aunque le recordaba un poco a su relación con el Rey Dorado. Por más civilizado que fuera y se esforzara por ayudar a la gente y actuara con amabilidad en general, no había forma de que tuviera la misma actitud con ese hombre. No a menos que primero controlara su orgullo. ¿Por qué sigues comparándote con tu hermana? Le preguntó sin rodeos, sinceramente confundido sobre por qué ella seguía tratando de competir con su hermana en lugar de seguir por la vida a su propio ritmo. Ella se volvió hacia él y le dedicó una sonrisa amarga. Porque la mayoría de las personas que me rodeaban solo se acercaban a mí porque querían saber sobre mi hermana. Él inclinó la cabeza confundido. A lo que ella solo respondió con una risa abatida. Es difícil tratar de confiar en la gente cuando te han hecho daño antes, porque la gente solo ve a otra persona cuando te ve a ti. Se acercan a ti y cuando consiguen lo que necesitan, te dejan atrás. Una vez más, se sintió perdido. No entendía por qué ella decía todas esas cosas. No se había comportado así durante las últimas semanas, y solo ahora, oh. ¿Pensabas que te había utilizado? Logró decir, con la voz llena de incredulidad y desconfianza. Ouki volvió a girarse hacia el suelo y se negó a mirarlo a los ojos. Sentí que solo me hablabas cuando estábamos en la misma habitación, dijo ella, negándose a mirarlo. Si lo hiciera, probablemente vería la incredulidad y la pura exasperación en su rostro. No era que fuera cruel y no simpatizara con Ouki, pero sabía quién era y sabía que nunca usaría a nadie para su propio beneficio. Lo más probable era que alguien más lo usara si realmente lo pensaba. Entonces, ¿por qué peleaste? Tenía ganas de decir pelea, pero no era del todo correcto. ¿Por qué querías pelear conmigo? Ella respondió con una sonrisa. Solo quería saber, dijo enigmáticamente, y él inclinó la cabeza confundido. ¿Sabes qué? Debes saber que no me estabas utilizando, dijo ella, y él volvió a estar confundido. ¿Qué parte de su pelea le hizo pensar que él no la estaba utilizando? No es que lo estuviera haciendo, pero estaba sinceramente confundido. Ella pareció detectar su confusión y le sonrió antes de sacudir la cabeza. Luchaste contra mí. Él asintió con la cabeza. Todavía estaba confundido, pero por lo demás comprensivo. Sabía que a veces las acciones eran mejores que las palabras y que el cruce de espadas, o shinai, según el caso, aceleraba el entendimiento entre las personas. Bueno, si aún no estás convencida, comenzó antes de estirarse, sintiendo que los músculos de su espalda y hombros empezaban a crujir. Tal vez debería empezar a reforzar su cuerpo, no, eso no sería justo para Ouki. Solo recuerda, confío en ti tanto como tú confías en mí. Se volvió hacia ella y dejó escapar una sonrisa. ¿Confías en mí, no? Ouki no respondió de inmediato y tuvo que dejar escapar un suspiro. Realmente no sabía cómo simpatizar con lo que Ouki estaba sintiendo, nunca antes había estado celoso y, por mucho que su pasado lo hiciera sentir como si estuviera ensombrecido, nunca fue una persona celosa, era feliz si los demás eran felices y eso era algo de lo que estaba orgulloso. Aún así, eso no le impidió tratar de comprender. Ouki se sentía inferior a su hermana, como si siempre estuviera eclipsada. Ouki Shinono, comenzó, lo que la hizo mirarlo con los ojos muy abiertos. Y a juzgar por el destello de dolor en sus ojos, parecía que estaba lista para quedarse parada y dejarlo allí.
Así que rápidamente agregó algo más. No Shino no Uki. Eso la hizo inclinar la cabeza confundida. ¿Cuál es la diferencia? Preguntó. Una es la manera occidental de decirle un nombre, primero el nombre y luego el apellido, dijo, cruzando los brazos sobre el pecho. Y la otra es la manera oriental de decirle un nombre. Ella lo miró con cara de no entender nada. Ya lo sé, casi le espetó, pero contuvo la ira. ¿Pero cuál es la diferencia? No hay ninguno, dijo sin comprender. Aparte de la forma en que se pronuncia el nombre, no hay ninguno, ya que ambas formas de decirlo son las mismas, que todavía seas Ouki. No importa lo que hagas, seguirás siendo la hermana de Tabane, seguirás siendo alguien a quien el mundo verá como alguien que no puede estar a la altura de su hermana, dijo, y aunque sus palabras fueron duras, intentó sonar al menos reconfortante. Notó que por cada palabra que decía, Ouki apretaba más el agarre en sus piernas. Sus uñas se clavaban en la tela mientras trataba de contener cualquier emoción que estuviera sintiendo. Pero ese es el mundo, no tu mundo. Ella levantó la vista sorprendida. ¿Y qué si los extraños sienten que no puedes competir con tu hermana? ¿Y qué si tus padres no te notan? ¿Y qué si la gente te usa? No importan, no pertenecen a tu mundo. Pertenecen al mundo fuera del tuyo. Hizo una pausa antes de respirar profundamente, no estaba exactamente seguro de si lo que estaba diciendo tenía sentido, pero estaba siendo lo más articulado que podía. Realmente no era alguien con palabras y esperaba que Ouki entendiera lo que estaba diciendo. Si dejas que su mundo gobierne sobre el tuyo, siempre te sentirás mal. Siempre sentirás que estás tratando de alcanzarte. Pero no necesitas hacerlo, ya que no hay nadie a quien debas alcanzar. Eres Ouki, la campeona nacional de Kendo, una hermosa mujer que puede hacer cosas con una espada que otras personas solo pueden soñar. Eso era cierto. De ninguna manera era un pusilánime cuando usaba el estilo de dos espadas al que estaba tan acostumbrado. Y que Ouki pudiera seguirle el ritmo, con su estilo de lucha bastante directo y contundente, que era en gran medida la antítesis de su estilo tranquilo y calculador, bueno, eso decía mucho de lo que era capaz de hacer. Entonces, ¿quién es Ouki para ti? Le preguntó. Durante unos segundos, Ouki no respondió, solo lo miró fijamente, con los ojos llorosos por las lágrimas contenidas, pero al mismo tiempo, era fuerte y tenía acero. Finalmente, respondió. Soy Ouki, dijo en voz baja. Él no dijo nada, solo asintió con la cabeza para dejarla continuar. Soy una de las mejores practicantes de Kendo en este país. Soy estricta, inflexible y no vacilo en mis pasos. Con cada frase, cada palabra, su voz se volvía más audaz. No tengo gracia y nunca superaré a mi hermana en términos de logros. Mis padres eligen ignorarme y eligen exaltar a mi hermana. Frunció el ceño, esas palabras eran autocríticas, pero por alguna razón, ella sonaba segura. Pero no importan, dijo finalmente, con una sonrisa en el rostro y las piernas estiradas mientras miraba fijamente las paredes secas y anodinas del dojo. Las únicas opiniones que importan son las mías y las de mis amigos, terminó con una sonrisa radiante, su anterior melancolía había desaparecido. Luego se volvió hacia él, y él solo pudo sonreírle. ¿Ves? Dijo con confianza, sinceramente contento de que ella saliera de esa rutina. Eres tu propia Per. No logró terminar la frase porque Ouki se había lanzado hacia él. Sintió que sus orejas y su rostro se calentaban, pero no se movió. Podía sentir la respiración constante de Ouki y, de vez en cuando, podía sentir que algo se movía en ella. No fue hasta un segundo después, cuando sintió que su hombro comenzaba a humedecerse, que se dio cuenta de que Ouki estaba llorando. Lo siento, susurró en voz baja. Por dudar de ti, por pensar que me usarías. Respiró profundamente y continuó. No soy como mi hermana, no me comunico bien, no hago buenos amigos y no puedo mantener una conversación sencilla sin congelarme o no responder en absoluto. Parecías preocupado cuando me encontré contigo en nuestra habitación y quise ayudarte, pero no pude preguntarte si podía ir contigo. Entonces me invitaste y pensé que esta sería una buena oportunidad para ayudarte, para ayudar a mi amiga. Se apartó de él y él se dio cuenta de lo cerca que estaban sus rostros, pero no dijo nada y solo dejó que Ouki continuara. Lo siento. Me ayudaste a mí en lugar de que yo te ayudara a ti. Ante esto, él solo pudo sonreír. Me alegro de haber podido ayudar. La verdad es que sí. Y aunque para él fue una sorpresa, si podía ayudar a la gente, a quien fuera, entonces se sentía sinceramente feliz.
La respuesta de Ouki fue abrazarlo nuevamente, pero a diferencia de la anterior, esta no fue repentina, casi lo anticipó. No lo devolvió, pero tampoco fue incómodo. XXX después de esa charla improvisada, habían dejado el dojo y se habían dirigido a su habitación compartida. El aire a su alrededor era más ligero y, honestamente, más sociable que nunca. Notó lo cerca que estaba Ouki caminando junto a él, pero no le dio mucha importancia. A diferencia del abrazo, esto no era directamente un abrazo, con lo que honestamente se sentía incómodo, sin importar quién lo estuviera haciendo. Incluso Sakura, siempre cariñosa y gentil, siempre era incómodo para él. ¿Por qué no abrazas una espada sin esperar que te corten? Mientras caminaban, de repente sintió que Ouki le tocaba el hombro. Se giró hacia ella y se encontró con una cara ceñuda. ¿Sabes? Comenzó. Nunca me dijiste lo que pensabas. Hizo una pausa en sus pasos, lo que provocó que Ouki hiciera lo mismo. Ahora que lo pensaba, sí, nunca lo hizo. Pero no era como si pudiera hablar con Ouki sobre el uso de magia en cajilla. Rin lo mataría si alguna vez rompiera la regla de silencio en la que todos los magos estaban de acuerdo. Sin mencionar a los ejecutores. Pasó junto a Ouki y finalmente habló. No es nada, dijo y se alegró de haberla superado, o de lo contrario ella podría haber visto su ceño fruncido. No mintió, no fue nada. Solo una crisis que tuvo por tener que hacer algo que inherentemente sabía que era una mala idea. ¿En serio? Había estado esperando esa reacción de Ouki. Y por más que estaba dispuesto a seguir diciendo que sí, se encontró frunciendo el ceño ante la idea de mentirle a Ouki. En realidad, solo tenían una conversación sincera sobre la confianza y esas cosas, y él iba a mentirle. Puede que fuera un hipócrita, pero no era en absoluto un mentiroso patológico. Sí, dijo débilmente, intentando sonar tranquilizador, pero sin conseguirlo. Esperaba que Ouki siguiera interrogándolo, pero antes de que su amigo pudiera hacer algo, una voz lo llamó desde el pasillo. Emilia-kun. Se dio la vuelta, y Ouki también lo hizo, y se encontraron con la figura de su profesora asistente Maya, que corría. La mujer de cabello verde parecía frenética, pero por lo demás, mantuvo un ritmo constante mientras intentaba alcanzarlos. Decidiendo ahorrarle algo de energía, se movió para encontrarse con ella a mitad de camino. Se detuvo a punto de chocar con su maestra y esperó a que ella recuperara el aliento. Finalmente, después de una serie de jadeos fuertes, ella lo miró y le habló. «Tienes una llamada», logró decir entrecortadamente. «Llamaron hace 20 minutos y pidieron que los llamaras en cuanto estuvieras libre». Dijo que su nombre era... Su maestra se quedó en silencio, tratando de recordar cuál era el nombre de la persona que llamaba, antes de que de repente se animara al darse cuenta. «Tosaka Rin». «¿Rin?», preguntó, confundido por el motivo por el que lo llamaría precisamente un domingo. Por lo general, ese era el día en el que ella descansaba y holgazaneaba en su casa todo el día. Probablemente iba a la iglesia si alguna vez se molestaba. Así que recibir su llamada ese día de todos los días fue una sorpresa. ¿Dijo por qué llamó? Le preguntó a su maestra, y se encontró con su pose pensativa que consistía en usar su dedo índice derecho para presionarse la mejilla. No lo dijo, pero parecía que tenía prisa. Dijo que era urgente que la llamaras en cuanto estuvieras libre, terminó. Le dirigió una mirada perpleja a su maestra antes de asentir con la cabeza. Ella no sabría las respuestas y, por más tonta que pareciera ser Maya Sensei, no era de las que olvidaban detalles importantes. Gracias por el mensaje, Sensei, dijo con una pequeña sonrisa. No hay problema, Emilia-kun. Dijo ella, devolviéndole su pequeña sonrisa con una gran sonrisa. Pero te sugiero que te apures, parecía bastante molesta cuando le dijimos que no contestabas el teléfono de tu habitación, dijo en tono burlón, y él no pudo evitar dejar escapar un pequeño suspiro. Sí, ella es así. No te creerías lo malhumorada que se pone si no le doy el desayuno después de que se despierta, dijo con un suspiro. No lo decía en broma, pero Maya se rió de sus palabras. Bueno, no la hagas esperar. Una mujer a la que se hace esperar demasiado tendrá ojos errantes. Y parece ser alguien a quien le tienes mucho cariño. Se quedó helado ante las palabras de sus sensei antes de sentir que su rostro se calentaba. Sí, gracias de nuevo, sensei, dijo con recato mientras se daba la vuelta y emprendía el viaje de regreso a su habitación y la de Ouki. Ignoró la visita de su sensei detrás de él y siguió caminando. Escuchó que Ouki empezaba a caminar a su lado y logró controlar sus emociones.
Siguieron caminando, pero una pregunta repentina de Ouki hizo que la sangre le subiera a la cara nuevamente. ¿Rin es tu novia? Le preguntó en voz baja, y él se volvió hacia ella con una mirada exasperada. A lo que ella respondió mirando hacia otro lado y oliendo el aire. Solo estaba preguntando, le dijo. Él arqueó una ceja ante su reacción, antes de suspirar. Él, honestamente no tenía respuesta para esa pregunta. Es complicado, eso no era mentira, ni tampoco la verdad. XXX bueno, ¿fue ese un capítulo sorpresa o qué? Una vez más, mi red se ha vuelto a descontrolar. Pero a diferencia de la última vez, cuando se cayó durante 4 días, esta vez se cayó durante una semana. Cambiaría de proveedor de servicios, pero desafortunadamente, no tengo las riendas para ese privilegio. Sigo tratando de convencer a mis padres de que cambien, pero siguen diciendo que está bien. Y sí, voy a la universidad y me quedo con mis padres. Una de las ventajas de tener una casa cerca de la universidad. No soy una gorrona, de hecho hago muchas tareas domésticas para ellos. Ellos pagan mi educación, yo hago las tareas de la casa. Pero ya basta de hablar de mí, ¿y de ti? Dejando las bromas de lado, llevaba un tiempo queriendo escribir este capítulo de Ouki. He escrito a Cecilia, a Tabane y, hasta cierto punto, a Shirou, pero nunca he escrito un capítulo de Ouki. Aparte de Ouki, sin embargo, tenemos más preguntas y algunas respuestas, así como algunos presagios. Abogado Tom. Pero sus lectores no quieren presagios, quieren que la trama avance. Maldita sea. ¿Qué diablos estás haciendo aquí abajo? Abogado Tom. Decidí secuestrar no solo las exenciones de responsabilidad, sino también las notas del autor. Suena monótono sin mí. Quejido bien, pero será mejor que no interfieras con mi estilo. Abogado Tom. ¿Qué estilo? De todos modos, si les preocupa la trama y que vuelva a la espera de los 10 capítulos anteriores, no se preocupen. El próximo capítulo debería ser la pelea entre Cecilia y Ling Yin, así como algunas cosas más relacionadas con la trama que deberían apreciar. Abogado Tom. ¿En serio? ¿Así de rápido? Vaya, solo te tomó 3 capítulos escribir la escena de lucha. ¿Ves? Yo también puedo aprender. Abogado Tom. ¿Pero qué pasa con el hecho de actuar demasiado rápido? ¿No sientes que lo estás haciendo? No, no lo hago. He estado escribiendo bien y también he escrito bastante bien a los personajes. Bueno, la mayoría de los capítulos en los que hay buena suerte están bien con, abogado Tom. Deja de decir bueno. Pone los ojos en blanco. Bien. La mayoría de los capítulos más vistos son en su mayoría capítulos de desarrollo de personajes, y estoy segura de que la mayoría de mis lectores en realidad no necesitan más desarrollo de personajes para Cecilia y Ouki ahora que se publicó este capítulo, ya que han quedado bien establecidos hasta cierto punto con mis capítulos anteriores. Entonces, hacer avanzar la trama a este ritmo se siente correcto. Abogado Tom. Bueno, realmente no puedo discutir eso. No, no puedes. Además, otra cosa a tener en cuenta es que la parte en la que Kiritsugun mata a los habitantes del pueblo tiene una historia. Una historia que yo inventé, pero que se tratará más adelante. Así que no te pongas nervioso si lo hago, ¿vale? Y otra cosa que quizás no se haya mencionado, pero la familia Tosaka es católica, por eso tienen una relación bastante estrecha con la iglesia. Y también explica que Rin iba a misa los domingos. En fin, chicos. Díganme qué piensan. ¿Representé el complejo de inferioridad de Ouki también como lo imaginé? ¿Profundicé demasiado? ¿Me equivoqué? No se contengan, quiero mejorar. Pero no me digan que este capítulo apesta sin dar una razón. Eso sería una mala crítica. Coil fuera, paz. PD. No he editado esto a fondo, pero debería ser fácil de leer. Espero que sí. Ya hablaré de eso más adelante. Además, echa un vistazo a mi perfil y comprueba si te interesa mi nueva historia. No lo estoy promocionando, pero si te interesa Fairy Tail, no dudes en echarle un vistazo. Fin del capítulo 12.